Qué gusto saludarlos como todas las semanas. Mi nombre es Ciro Pérez y este es Change TV by Change Americas. Como todas las semanas tenemos la oportunidad de traer información de valor. Invitados que hacen precisamente gracias a su experiencia de estas sesiones de mentoría, que les sirve a cada uno de ustedes para poder aprender no solamente experiencias de otros, sino también de grandes éxitos, pero también de grandes fracasos. Y es que acá en Change TV nos dimos a la tarea desde la pandemia de empezar a traer información que ayudara a tomar decisiones en materia de transformación, cultura, cambio, liderazgo, agilidad. En general, cómo lograr que tus organizaciones sean mucho más eficientes, efectivas, eficaces, que logren los resultados, pero adicionalmente sean una gran marca para trabajar. Y es que a veces no es fácil lograr todos esos resultados. Hoy precisamente traemos un capítulo un poco diferente. Varios de nuestros clientes nos han solicitado en este momento de la grabación de este capítulo temas relacionados con liderazgo en tiempo de crisis. No es fácil conversar acerca de la crisis porque posiblemente son temas vetados. Podríamos decir que incluso son tabú en diferentes culturas. Incluso hay empresas que se cuestionan hablar del tema. Sin embargo, hablemoslo abierta y de manera fría. El mercado es implacable. El mercado todos los días te está dando feedback. Si tu organización está atravesando una crisis, muy posiblemente tiene que ver porque ya no logras el encaje en el mercado que solías tener. Aunque la crisis no solamente ocurre porque los ingresos bajan, también puede ocurrir por externalidades como políticas gubernamentales, tasa de cambio, inflación o una mezcla de todas. También puede pasar por factores internos, el cambio de un presidente muy exitoso o muy carismático, la modificación de un comité ejecutivo o posiblemente varias discusiones y conflictos de interés entre los grupos de interés. La crisis no trae una única fuente, por el contrario, hay múltiples fuentes que traen múltiples crisis. Por eso es que un líder, presidente de una compañía, un presidente de una junta directiva, incluso un miembro de un equipo directivo tiene que estar muy preparado para afrontar las crisis, porque si todos supiéramos cuándo va a llegar una crisis, pues seguramente nos prepararíamos. Pero lo difícil del mundo VUCA es que precisamente las crisis llegan y muchas veces no estamos lo suficientemente preparados. Recuerden ustedes precisamente la pandemia, cuando en marzo del 2020 se declara la misma, la mayoría, me atrevo a pensar, jamás nos imaginamos tremenda crisis. Y ni siquiera estábamos preparados en un 20 o 30% para afrontarla. Posiblemente sí, la pandemia nos enseñó a tomarnos las cosas un poco más suaves. Y hoy precisamente en Liderazgo en Tiempo de Crisis vamos a atravesar diferentes recomendaciones, libros, diferentes autores e incluso diferentes corrientes que proponen qué debe hacer un líder en momentos de crisis. Bienvenidos acá a Change TV by Change Americas. Empecemos porque a la medida que comprendas el significado de crisis, podrás tomarle cierto cariño a este tipo de situaciones. Quiero advertir que la palabra crisis tiene varias etimologías o varias fuentes etimológicas. Sin embargo, quiero hoy precisamente hablar de crisis desde la palabra sustantivo crisis, que significa juicio o toma de decisión. Me llamó mucho la atención esta etimología porque la verdad no sabía que crisis significaba aprender a tomar decisiones y sobre todo decisiones en momentos coyunturales. Así que las crisis no son realmente lo difícil, lo complejo, porque la crisis muy posiblemente va a llegar y típicamente la crisis es una brecha entre lo que tú tenías planeado y lo que posiblemente está ocurriendo. Una crisis puede ocurrir en el momento menos importante o mirado posiblemente para tu rol como líder. Pero la crisis es la crisis y así que si quieres aprender a gestionar crisis, lo primero que necesitas comprender es que las crisis te van o necesitan ayudarte a mejorar tu criterio para tomar decisiones. Así que liderar en tiempo de crisis tiene una cantidad de elementos. Nosotros hoy en día estamos trabajando literalmente en más de 14 países acompañando diferentes tipos de organizaciones, desde la Autoridad del Canal de Panamá hasta el Grupo Bimbo en México, desde empresas tradicionales familiares acá en Colombia hasta empresas familiares en Miami, en el sur de la Florida. Nosotros hemos aprendido durante estos años que ninguna organización está exenta de una crisis.
De hecho, uno de los principales aprendizajes que tuve a mi corta edad, empezando mi trabajo profesional como consultor, es que no hay nada más peligroso que el éxito. Las compañías que se la pasan contando sus éxitos pasados no necesariamente están garantizando sus éxitos futuros. La posibilidad de participar en tantas compañías y en tantos países nos ha permitido entender que la crisis hace parte de los ciclos económicos. Es decir, ninguna compañía a lo largo del tiempo, pongamos una línea de tiempo de 10 a 20 años, puede mirarse al espejo y considerarse que jamás ha tenido una crisis. Evidentemente, lo importante de las crisis, como lo dije anteriormente, es aprender a tomar decisiones. Tomar decisiones basado en datos y hechos. Pero fíjense que las crisis muchas veces lo que falta son hechos. Por eso desarrollar cierta intuición, cierta capacidad de liderazgo para manejar estas situaciones es fundamental. Y en este episodio de Change TV precisamente vamos a navegar diferentes formas de intervenir una crisis. Importante entender entonces qué significa una crisis, porque, por ejemplo, desde el 22 de noviembre del 2021, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, en términos absolutos, ha tenido una caída que posiblemente para muchos signifiquen solo datos y números rojos. Es decir, muchas personas que invirtieron no solamente su patrimonio personal, sino también portafolio de inversiones en grandes empresas, han visto como uno de los principales aceleradores de inversiones, como es la Bolsa de Valores en Estados Unidos, tanto Nasdaq como Nueva York, han visto caídas hasta del 80 y 90% en algunas acciones tradicionales como podrían ser Ford Motor Company o Walgreens. Imagínense ustedes entonces que si uno lo mira en términos relativos, la crisis pues es parte de la vida de grandes compañías como las que les estoy comentando. Sin embargo, si solamente tomáramos la foto desde el 22 de noviembre del 2021, todos agacharíamos la cabeza pensando que realmente estamos en tiempos de crisis. Lo interesante es cuando tú amplías el rango de tiempo y ya te empiezas a dar cuenta, si tomamos, por ejemplo, los últimos 95 años, literalmente, de la Bolsa de Valores de Nueva York, vamos a encontrar que efectivamente han habido periodos bajistas, periodos de crisis en las cuales la confianza inversionista ha caído y por ende las inversiones o el dinero que se invierte en la bolsa se ha ido a otros lados, economías emergentes, bonos de los Estados Unidos o incluso inversiones en renta, llamémosla renta fija o incluso en otras inversiones como podría ser propiedad raíz. Pero si miramos los 95 años de la Bolsa de Nueva York, también podremos constatar que así como han habido periodos de crisis, han habido periodos de abundancia o lo que se llaman mercados alcistas. Lo interesante es que cuando hacemos una ponderación entre mercados bajistas y mercados alcistas, no hay que ser demasiado matemático para darnos cuenta que entre sumas y restas son más los periodos alcistas que los periodos bajistas. Por eso los expertos dicen que la bolsa de valores a largo plazo siempre sube. Y cuando hablamos de la bolsa de los Estados Unidos, parece ser que esa lógica siempre resulta. Por eso dicen que detrás de una crisis siempre hay una gran oportunidad. Nótese, por ejemplo, cómo Nokia, la compañía más importante de su país, Finlandia, tuvo después del 2008 una gran crisis. La caída de las ventas de sus teléfonos celulares a manos de Samsung y, por supuesto, de iPhone, llevaron a esta organización a tener, después de un gran ciclo económico, una crisis que casi acaba la compañía. Lo interesante es que en el 2022, Nokia ha logrado tener el tercer mejor año en términos de EBITDA de los últimos 15 años. Es decir, que después de una gran crisis que ocurrió en el 2008, 2009, 2010, claro, se demoraron en recuperarse, pero hoy en día nuevamente son una gran compañía. Con otras soluciones, otras líneas de negocio, muy posiblemente tuvieron que hacer renuncias, como competirle, por ejemplo, a iPhone. Pero lo interesante es ver cómo en los periodos largos, cuando hay cabeza fría y hay realmente carisma y sobre todo capacidad de confrontación, las crisis pueden ser una gran oportunidad. Y es que si analizamos, por ejemplo, lo que implica una crisis, también va a implicar entender que son montañas rusas. Las crisis te sacan lo mejor y lo peor de ti. Cuando tienes una crisis, típicamente va a ocurrir muchas cosas. Lo primero es que las personas que no tienen el coraje para afrontar una crisis van a ser como las avestruces, se van a esconder debajo de la tierra. Las personas que tal vez tienen un poquito más de coraje ante las crisis, pues asumirán el rol de liderazgo. Y es que
Se ha demostrado que en momentos de crisis el 60 o 80% de los empleados de una organización tienden a mirar a sus líderes, tratando de buscar respuestas. Eso no ocurre solamente en las crisis corporativas, también ocurre en las crisis culturales o de sociedades, como podría ser una guerra entre países o una guerra entre etnias o culturas. Los líderes juegan un papel fundamental porque, al igual que los colaboradores, los líderes atraviesan una cantidad de emociones, entre otras, por ejemplo, emociones muy autodestructivas. Veamos un ejemplo maravilloso. Muchos de ustedes saben que el síndrome del impostor puede ocurrir muchas veces en cualquier momento de la vida. Para los que no lo recuerdan, el síndrome del impostor es ese escenario psicológico en el cual tú no consideras que eres realmente responsable de tus éxitos. Es como si alguien se apoderara de ti y tú literalmente te autosaboteas, no confiando en lo que tú logras o lo que tú puedes. El síndrome del impostor genera baja autoconfianza y baja autoestima. Tanto así que cuando hay un ejecutivo con síndrome de impostor, generalmente piensa que los logros son gracias a la suerte y cuando no se logran las cosas es gracias posiblemente a que no tiene personas o a sí mismo no tiene las competencias que se requieren. Yo les quiero invitar a ustedes a entender que las crisis te van a sacar lo mejor, tus emociones más potentes. No hay momentos que agradezcas más los colaboradores que el liderazgo en tiempo de crisis. Pero también va a sacar las emociones más autodestructivas. Te va a invitar a cuestionarte incluso si eres la persona idónea o indicada para liderar un equipo. Piensa por un momento que eso no es bueno ni malo. Las crisis son eventos que te ponen contra la pared. Por eso es importante aprender a educarte en manejo de emociones. Hay un libro que a mí personalmente me encanta, Daniel Goleman, que se llama Emociones Destructivas, en el cual él precisamente sigue desarrollando sus ideas de cociente emocional, sugiriendo que hay algunas emociones de muy baja frecuencia, como pueden ser emociones asociadas a la ansiedad y la depresión, que precisamente gobiernan los momentos de crisis. Pensemos por un momento, seguramente lo has vivido, en un evento de, llamémoslo, de profunda sensación depresiva. Esa sensación de que no hay necesariamente una claridad de lo que está pasando y generalmente las situaciones se anclan en el pasado. Pude haber sido un mejor líder, pude haber tomado mejores decisiones. La depresión generalmente está asociada al pasado. La ansiedad, por el contrario, está asociada a un futuro incierto. Cuando tú estás atravesando crisis, la depresión y la ansiedad son amigos de la fiesta, son parte del día a día. Por eso es muy importante aprender a combatir esas emociones que determinan la depresión o la ansiedad. Muchos de los libros que hemos leído sugieren, por ejemplo, tener hábitos como hacer deporte y tener un hobby. Aprender a desconectarte es fundamental. ¿Por qué? Porque en las crisis vas a tener mucha presión, mucho cortisol en tu cerebro y el cortisol es degenerativo en exceso. El cortisol en exceso produce literalmente más cansancio del habitual. Literalmente cortisol muchos días puede producir incluso enfermedades mentales. Es tan importante lo que estoy diciendo que en las crisis también aprenderse a desconectar es importante. Curiosamente, pensarías tú que cuando se tiene una crisis el líder tiene que estar 7 por 24. Eso posiblemente en una crisis de muy corto plazo funciona, pero en el mediano plazo puede ser muy tóxico. Desconectarse es importante y es menester, pero también aprender a tener equilibrio emocional. Por ejemplo, si tú tienes o eres un líder de un equipo, aprender a tener un coach, también tener un equipo de ayuda, un equipo con el que puedas colaborar o compartir las emociones que estás viviendo. Se dice que hablar en público o con un equipo en una zona segura de tus emociones puede ayudar a regularlas. De hecho, hace un par de días estuve dictando una conferencia en un foro que se llama Entrepreneur Organizations. Es un foro a lo largo del mundo, tiene diferentes países donde opera, de los Estados Unidos. Esto es un foro de presidentes de compañía. Y conversábamos con varios de ellos como ejecutivos lo importante precisamente de tener una red de apoyo. Así que si estás teniendo una situación de crisis, aislarte no necesariamente es la mejor manera. Claro, ten momentos de esparcimiento, haz deporte, si es caminar, camina, incluso ten momentos de soledad, pero también es clave compartir con redes de apoyo. Incluso colegas de otras industrias, de otras empresas, o personas incluso que no tengan juez y parte con la crisis que estés viviendo a nivel de la empresa o a nivel personal.
Cuando tú estás en una crisis, se producen 4 veces más de emociones negativas que positivas. Por eso tienes que también aprender a compensar, porque si te dejas gobernar por las emociones negativas, tu sistema reticular, como dice la programación neurolingüística, solo va a haber noticias negativas. Así que salir de esa espiral es la primera recomendación que te damos acá en Change TV. Por cierto, te quiero hacer una pregunta. La última crisis que tuviste personal, familiar, de pareja o en la empresa, ¿tuviste alguna red de apoyo? ¿Tuviste la oportunidad de llamar a algún colega, amigo, para poderle contar la situación en la que estabas y poder recibir una mentoría de alguien que posiblemente haya vivido situaciones parecidas o que simplemente te escuche? Bueno, ahí te dejamos esta primera idea. Segunda idea de liderazgo en tiempo de crisis. Nosotros definitivamente nos encanta recomendar libros y en este caso les quiero recomendar un audiolibro. Bueno, para ser más exactos, un audio ensayo. Y es que Estanislao Zuleta, filósofo colombiano, en los años 80 tuvo la oportunidad de recibir un doctorado emeritus de la Universidad del Valle acá en Colombia. En ese famoso discurso, Estanislao planteó una idea que posteriormente se volvió un ensayo y ese ensayo posteriormente se volvió famoso. Así que te lo recomiendo si no lo has leído. Y se llama precisamente Un elogio a la dificultad. En Spotify vas a demorar no más de 18 minutos escuchándolo. Aunque te recomiendo que lo escuches varias veces porque la verdad es que Estanislao planteó unas ideas filosóficas maravillosas. Él sugiere que parte de los dolores de la humanidad precisamente es desear lo indeseable. En palabras de Stanislao, desear un mundo lleno de alegría y felicidad hace que cuando llegue una crisis no sepas cómo manejarla. Y es que precisamente cuando deseas que todo es perfecto, llega la imperfección. Cuando deseas que nada malo te pasa, llega una enfermedad. Cuando tú entiendes la vida a través de los ciclos alcistas y los ciclos bajistas, que todo sube y baja, que todos son momentos, vas a tener un poquito más de probabilidad de disfrutar. Por eso es que las crisis, cuando llegan, son una gran prueba para todo ese discernimiento y esa capacidad que has ido cultivando en diferentes momentos de tu vida. Por eso ten mucho cuidado cuando estás en el mejor momento de tu vida, porque muy posiblemente en el mejor momento va a llegar una crisis. Así que es mejor prepararte todo el tiempo, estudiar, como dice Simon Sinek. A Simon Sinek, el famoso creador del concepto del círculo de oro, le han hecho muchas entrevistas y él dice que los grandes líderes estudian liderazgo. Es decir, los grandes líderes están planteados que son líderes y que son grandes líderes porque se preparan para ello. Por eso es importante aprender a estudiar sobre crisis, sobre manejo de crisis. Importante que tengan eso en cuenta. Otro elemento que me parece vital hoy en Change TV es que precisamente las crisis ayudan a tomar decisiones en función de qué es exactamente lo que tienes que hacer. Aprende a renunciar a muchas cosas que no generan el suficiente valor y que posiblemente los tienes como adornos o los tienes porque así es la vida y hay que tenerlo. Fíjense que muchas crisis, por ejemplo, crisis económicas, te invitan a vivir con 3 o 4 veces menos dinero del que vives en el día a día. Y sí que es posible. Muchos de los ejecutivos que conozco, que son, por ejemplo, algunos de ellos retirados de sus cargos, les cuesta mucho porque quieren mantener el mismo ritmo de vida que tenían en su rol de ejecutivos. Yo les digo siempre, por ejemplo, ahora que tuve un gran amigo de una universidad que lo despidieron después de 19 años, él me decía, Ciro, ¿qué tengo que hacer? Y yo le decía, lo primero que tienes que hacer es apretar el cinturón y aprender a convivir con 4 veces menos de lo que tenías. Y sí lo vas a poder, porque muchas de las cosas que la crisis te demuestra es que tienes muchas cosas por ego, no por necesidad. Aprender a desapegarte, como dice en el famoso libro del desapego, ¿no? Y la fábula del caballero de la armadura oxidada. Aprende a desapegarte, a quitarte cosas. Y aprende a discernir. Discernir en crisis es muy interesante porque la crisis te lleva a que no hay muchos planes. No hay plan A, B, C, D y E. Hay tal vez plan supervivencia. Y en el plan supervivencia necesitas aprender a quitar cosas. La recomendación que yo le doy es que también hagas simuladores de crisis, escenarios, como dicen los prospectivistas. Si tú tienes un escenario de crisis, por ejemplo, ¿con qué proceso de la compañía podrías
seguir operando, o cuáles de los objetivos no son realmente tan críticos o crucialmente importantes. Aprende a discernir también pensando en que tienes que lograr el doble de resultado con el 50% de los recursos. Por cierto, eso es un libro de Scrum que me encanta cuando el título me hace pensar que muchas veces engordamos las compañías pensando que tener mucha gente es sinónimo de éxito. No necesariamente. Las compañías no son exitosas porque tienen demasiada gente. Las compañías son exitosas porque tienen la gente correcta en el lugar correcto, haciendo lo correcto. A veces, para salvar el 50% del barco, hay que prescindir del otro 50%. Y eso lo aprendí en una compañía de aceros a la cual pues, tuve la oportunidad de hacerle una consultoría, y el presidente de la compañía tomó una decisión muy difícil y fue retirar más de 1.000 personas de una compañía de 3.000. Y él decía, si nosotros queremos ver el sol en los próximos 12 meses, tenemos que hacer renuncias. Y fue difícil porque nunca será fácil retirar a una persona de su trabajo, pero alguien tiene que tomar esa decisión. Ahora, no siempre tiene que ser retirar a las personas. Hay otras, sé creativo, hay otras formas asociativas, por ejemplo, de generar posibilidades para la gente. Pero los líderes tienen que aprender a discernir, porque si el líder no hace discernimiento y no toma decisiones, el mercado lo va a hacer por él o por ella. Otro elemento que nos parece muy importante es lo importante de aumentar los momentos conversacionales en los equipos. El gran desafío en las crisis es que el rumor genera demasiada pérdida de tiempo. Muchas personas opinando en rumores, tanto por WhatsApp o en pasillos de la empresa, hacen que la productividad caiga. La gente está más preocupada del Black Friday, como decía un cliente mío, ¿no? Que los viernes se retiraban personas de la empresa, entonces le pusieron el Black Friday. La gente está más preocupada del Black Friday que realmente de hacer una reunión efectiva. Sí hay que tomar decisiones y hay que conversar mucho, porque también a la gente hay que tratarla como adulto, como adultos que son. Hay que explicarle las situaciones. La gente adulta entiende temas de adultos. No crean que la gente no entiende eso. Obviamente, una cosa es que tú entiendas y otra cosa es que tú comprendas. Por eso es importante revisar, por ejemplo, los modelos operativos. Cuando tú en las crisis tienes que tomar decisiones, se va a desajustar la organización, es normal, pero muy posiblemente para bien, porque al poder un poco revisar los modelos operativos te puedes encontrar de temas como cómo hacer sinergias, cómo reducir reprocesos, cómo aumentar trabajo en equipo. Definitivamente la conversación es vital también para aprender a escucharnos los unos a los otros, escuchar cómo nos estamos sintiendo, qué tipo de inquietudes tenemos. También plantear nuevas ideas. Escuchar a la gente es muy importante porque las personas en tiempos de crisis pueden sacar muy buenas ideas que posiblemente en la opulencia nadie les prestaba atención. Y yo creo que en términos conversacionales hay 3 tipos de conversaciones que sugerimos. La primera, evidentemente, son los debates. Los debates son muy importantes porque alguien tiene que tomar una decisión y no todo el mundo va a quedar feliz con las decisiones. A veces y muchas veces en las crisis hay decisiones impopulares y alguien tiene que tomar decisiones impopulares. El debate es importante porque el debate ayuda con datos y hechos a tomar o tratar de imponer una información sobre otra. Lo que pasa es que el debate puede desgastar mucho al equipo. Por eso también te propongo provocar discusiones. Las discusiones básicamente son conversaciones en las cuales la suma de los puntos de vista pueden sumar una decisión más poderosa. El famoso libro de Covey, La tercera alternativa, puede profundizarte sobre cómo generar discusiones efectivas. Y por supuesto el diálogo. El diálogo es fundamentalmente el intercambio de palabras para conocernos y aprender. El diálogo es fundamental porque en las crisis el diálogo se vuelve ese pegamento. Recordar, por ejemplo, un propósito común. En un diálogo se hace fundamental recordar los valores, repasar qué dicen nuestros clientes. En el diálogo no busco quién dice la verdad o quién no. En el diálogo busco fluir a través de las palabras. Definitivamente, en las crisis las conversaciones son fundamentales. Y también es importante el feedback siempre, pero en la crisis mucho más. Los one-to-one, los espacios entre pequeñas sociedades son fundamentales. ¿Por qué? Porque todos somos muy vulnerables. Cada persona es muy vulnerable, pero la suma de pequeñas sociedades crea la antifragilidad o la antivulnerabilidad que estamos buscando. Ya para ir cerrando este capítulo de Change TV,
quiero también hablar un poco de revisar los valores corporativos. Las crisis son un excelente espacio para retomar temas como la ética, la integridad, la transparencia, el colegaje, la amistad, la solidaridad. La crisis te puede invitar a volver a lo básico. Definitivamente, y hoy trabajando con un banco acá en Colombia, un banco muy importante, sugería al presidente de la compañía lo importante de volver a los principios rectores que hicieron de ese banco un gran banco. Y uno de ellos precisamente era la transparencia. Transparencia a la hora de decir las cosas. El presidente ha tenido un año muy difícil de ese banco y tuvo que manifestarle a sus casi 4.500 colaboradores que el banco estaba perdiendo una suma inmensa de dinero. Pero era mejor ser transparente y hablar con la verdad que evitar decir las cosas y que el rumor se adueñe de todo el proceso. Obviamente, aprender a saber qué decir es importante, porque los líderes tienen que ser catalizadores. Tú no vas a ir a contarle todos los problemas de la junta directiva a todos los empleados de la compañía. No estoy hablando de eso. Hay que aprender también a filtrar, saber qué decir, cómo decirlo. No todo el mundo está preparado emocionalmente para recibir toda la información. Entonces hay que aprender a contar el cuento, a hacer un storytelling de la crisis. ¿Por qué? Porque las crisis traen muchos ecos. Diana Uribe, la historiadora, sugiere que cuando ocurre un evento es el hecho y los ecos. Las crisis traen muchos ecos, la gente recuerda mucho las crisis. ¿Cómo no vas a olvidar el 11 de septiembre del 2001? ¿O cómo no vas a olvidar la bomba en la maratón de Boston? Por no ir muy lejos, ¿cómo no vas a olvidar cuando se declaró la pandemia del COVID-19? Las personas, el cerebro está diseñado para recordar las crisis. Entonces, importante aprender a tener un storytelling que pueda ayudar a la gente a creer, a confiar y a entender que la crisis hay que pasarla y hay que pasar la página. Y hay que todos, entre todos, apostar para salir muy rápido de ella. Por eso es importante invitar a las personas que en vez de quejarse, una famosa frase que sugerimos en Change Americas es: no hay protesta sin propuesta. Aquellas personitas que se vuelven nonos, ¿no? Como Ken Blanchard, que hablaba de los nonos, son personas muy tóxicas. Por eso es que hay que aprender a sugerirles y a invitarlos a que lideren. Si hay una persona que definitivamente no puede con la crisis y está generando una cultura tóxica, también aprende a tomar decisiones. No es fácil, pero las crisis son momentos de mucho coraje, como lo dije anteriormente. Te van a poner a prueba y van a poner a prueba a los líderes. Por eso, aprender a hablar de los problemas, de los errores, de los fuck-ups, como ahora decimos con unos colegas en México, pues es también fundamental. Quiero cerrar este Change TV, no sin antes agradeciéndoles a todos los que nos han acompañado en estos 70 capítulos que hasta hoy tiene la serie Change TV. Invitarlos a que tengan la oportunidad de escuchar cada uno de sus capítulos. Y cómo no, invitarlos también a que de manera proactiva nos escriban en las redes sociales y si quieren también participar como invitados de honor, porque en Change TV sabemos que cada uno de ustedes tiene información valiosa que compartir, ya sea por sus grandes logros o por algunos de sus fracasos. Así que los quiero invitar a que en posibles tiempos de crisis no hay nada más peligroso que dedicar tiempo a hacer cosas perfectas que ya no se necesitan. Yo creo que las crisis son una oportunidad para sentirse más ligeros de equipaje. El famoso libro que sugería que entre más ligero de equipaje estoy, más fácil ando, más fluyo como el agua, más me acomodo. Uno de nuestros clientes, una aerolínea, sugería precisamente en estos días que se quiere volver minimalista. Me gustó mucho ese término porque la verdad no lo había escuchado antes en ningún cliente. Ser minimalista entonces significa aprender a dejar de hacer cosas que a nadie o le importan o que el cliente no valora o que traen sobrecostos que posiblemente podríamos estar usando para mejorar la rentabilidad o para poder mejorar la calidad de vida de la gente que nos acompaña. Así que quiero invitarlos para que este 2024, que empieza un año maravilloso, eviten tener 4 emociones y momentos definitivamente que alteran cualquier estado de cualquier compañía y que alteran tu propio cerebro como líder. De hecho, el famoso escrito de Daniel Amen, un neurocientífico, tiene un libro maravilloso y es que el cerebro siempre nos está escuchando. Es importante que recordemos que si tú te dejas llevar por el desdén, la evasividad, la crítica excesiva, la defensividad,
Tu cerebro todo el tiempo está escuchándote y ese tipo de situaciones provocan alteraciones literalmente lo suficientemente fuertes como afectar en el largo plazo el cerebro. Hay evidencias que demuestran que una persona que mantiene constantemente situaciones de desdén, evasividad, crítica excesiva o defensividad alteran y pueden ser provocadores de enfermedades mentales que en un futuro las vas a pagar. Por eso aprende a relajarte un poco. Las crisis te pueden ayudar, pero sobre todo ayúdate tú. Quiero entonces invitarlos al último libro y es precisamente, así como evitar ciertas emociones, provocar el optimismo. Yo creo que el liderazgo positivo, como nos plantea Kim Cameron en su famoso libro, son fundamentales. El optimista no solamente es feliz, creo que no es exactamente lo mismo. Realmente el optimista es una persona que es capaz de ver más escenarios de resultado, más escenarios de respuesta. Es decir, un líder en tiempos de crisis debe ver varios escenarios para poder salir a flote, para poder evolucionar. No se puede quedar solamente con la idea de que estamos en crisis. Uno de nuestros clientes, el presidente, decía eso. Vamos a hablar de crisis, pero mañana ya démosle la vuelta. Hablemos de otras cosas. No volvamos un círculo vicioso a hablar de los problemas. Practiquemos optimismo. Y quiero que precisamente te preguntes otra gran idea o gran pregunta que en Change TV es precisamente qué emociones quieres detonar en tu equipo. ¿Qué emociones quieres provocar en los próximos días? ¿Emociones de optimismo o emociones de desdén? ¿Emociones de optimismo o emociones de crítica excesiva? ¿Emociones de optimismo o emociones de evasividad en donde no nos miramos a los ojos por el hecho de que estamos en crisis? Quiero invitarte a que comprendas que las crisis van a evolucionarte. Quiéralo o no, las crisis te van a sacar de tu zona de confort. Por supuesto, salir de tu zona de confort va a implicar que entres a una zona de miedo, a una zona en la cual muy posiblemente vas a tener diferentes tipos de impactos emocionales, cognitivos, económicos. Pero navegando esa zona de miedo, llega la zona de aprendizaje. Y cuando tú te enfocas en aprender de las crisis, por ejemplo, vas a poder crecer. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando una persona ha tenido una crisis, la siguiente situación de crisis lo hace más madura o lo hace más maduro. Piensa por un momento una crisis personal, una crisis en tu deporte por una fractura o una lesión que hayas tenido, o una crisis de pareja o en tu empresa. Y te vas a dar cuenta que esa situación que tuviste te ayudó, por ejemplo, en mi caso particular, una enfermedad me permitió, paso después, disfrutarme cada jugada de tenis, cada punto. ¿Por qué? Porque supe y aprendí en la crisis anterior que hubo épocas en las cuales ni siquiera podía bajar al campo de tenis. Así que la crisis te sacará constantemente de la zona de confort, pero te puede llevar a zonas infinitas de crecimiento. Date la oportunidad que precisamente en estas crisis, si llegas a tener, pues no te escondas en las sombras. Toma acción y empodérate. Y como dice nuestro último libro, el anterior era el penúltimo, Antifragilidad, conéctate con otros seres que también son frágiles, pero cuando se suman como las redes de las hormigas, se vuelven antifrágiles. Mucha suerte en este 2024. Por favor, sobre Change TV, sigue dándonos feedback y sigue compartiendo esta información de valor con la gente que aprecias. Por nuestro lado, un gran feliz 2024. Les deseamos a todos que si eventualmente llega alguna crisis en este próximo año, tengas la sabiduría para recordar, como decían en la Biblia, qué situaciones puedes controlar y cuáles no, pero sobre todo la madurez para diferenciar unas de otras. Chao, chao. Nos vemos en nuestro próximo capítulo de Change TV by Change Americas.